Para papá, lo más importante era la idea de la revolución. No fue un padre como otros padres que vio mi hermana. Y nuestra infancia no fue como la norma manda. Pero no tenemos nada de que quejarnos. Siempre estuvo claro que iba a ser así. Estaba en su naturaleza. Era la esencia del viejo. Su habilidad para conspirar, su destreza para la gráfica, para fórmulas y documentos, empecinado por enseñar, por fundar y refundar grupos, para que siguiera la pelea. Toda su vida se explica por esa condición tan rebelde. Y ahora, frente a este montoncito de cenizas, se explica también un último plan, una última fuga, trascender el hombre, el tiempo finito, para vivir para siempre, como parte de nuestra historia, la historia de muchos. Buen viaje, Jaime. Buen viaje, Miguel. Buen viaje, Ever. Buen viaje, Carlos. Buen viaje, viejo. Buen viaje, papá. Hasta siempre. Bueno, buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros. Después de estos dos videos es un poco difícil hablar. No vamos a hacer una introducción muy larga sobre qué estamos acá, todos sabemos a qué vinimos. Una reseña muy breve de Heber. Heber nació en 1935 en Montevideo, fue obrero gráfico, fue bancario. En los años 60 formó parte del grupo fundacional del MLN Tupamaros, luego se retira, pasa a militar activamente en la OPR 33, cae preso, en el 72 se fuga solo, es toda una peripecia, y bueno, siempre apostó, se fue al exilio en Chile con la resistencia a la dictadura en el 73 en Chile, estuvo en Costa Rica con los grupos armados también, tuvo por toda América hasta que termina su exilio en Suecia, donde sigue militando por las causas latinoamericanas y de los pueblos. Hoy van a estar varios compañeros, tratamos de reflejar un poco a Heber, el guerrillero, Heber el compañero, Heber la pareja, el padre, el amigo, y en una síntesis Heber el combatiente. Y nos llama a la unidad y a esa luz propia que tenemos que poner en cada uno de nosotros en comunidad a la realidad que nosotros vivimos hoy y posiblemente por distintos caminos para llegar a la emancipación, que era la gran expectativa que ha tenido siempre y tiene Heber Mejías Pollazo. Para nosotros, entonces, cuando hablamos de soberanía particular de los pueblos, cuando hablamos de resistencia charrúa, cuando hablamos de conciencia en relación con la Pachamama, con la tierra, y cuando hablamos de antiimperialismo, surge nítido, ¿no?, diáfano, el nombre y el hombre, Heber Mejías Pollazo, ¿no? Para nosotros, además de todo su espíritu revolucionario y todo ese llamado a tejer confianza, para nosotros es esto un mandato, ¿no es cierto? Está también principalmente y más que nada ese paisano de una sola pieza, ¿no?, el paisano redondo. Con eso quiero decir que en nuestra región lo recordamos con este espíritu, y bueno, los saludamos y les agradecemos profundamente que nos hayan invitado, y voy a transmitir a los demás compañeros y a las demás compañeras lo que estoy viendo acá y lo que estoy escuchando. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Tirso.
Ahora sí, está Pablo. Pablo, ¿estás ahí? Estoy escuchando bien. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, perfecto. Bárbaro. ¿Cómo anda? Bueno, estaba escuchando las palabras de Tirso, qué lindo que pueda estar. Aparte de todos los compañeros que veo por ahí, que alcanzo a ver, una gente muy querida por el viejo. Compañeros entrerrianos siempre estaban presentes en las conversaciones. Y por ahí quiero hacer el recordatorio, quiero hacer la parte de memoria en la que uno puede aportar. Tiene que ver justamente con esos encuentros que teníamos, bueno, semanalmente, podríamos decir, en donde con el viejo nos juntábamos y era una dinámica muy particular, una mezcla de reunión de boliche con reunión de célula o visita carcelaria, ¿no? Me queda muy claro lo que era. Yo me presentaba, tenía que hacer una puesta a punto y el viejo empezaba a preguntar. Bueno, me decía, ¿y fulano? Fulano, tal cosa, tal otra. Tambero, bueno, viste que dijo esto, planteó esto otro, el negro, bueno, el negro está acá, yo qué sé, y a mí me hablan los compañeros de Paraná, los compañeros de Paraná, no sé, así, íbamos llevando la conversación y yo iba haciendo esa especie de puesta a punto de orden del día. El pelado, y el pelado de terro, como siempre, viste que, no, mentira, no, eso lo hago yo, le tengo que poner color, ¿no? Como mensajero de la reunión no tenía derecho, ¿no? También a escuchar en el informe, ¿no? Bueno, la cosa es que así iba avanzando la conversación con el viejo, esas conversaciones semanales que tenía. Estoy hablando del viejo ya veterano, que no se podía mover todo lo que quería, ¿no? Pero que quería estar metido ahí en las cosas y al tanto, y tenía presente acá, compañero, la lista que yo mencioné es apenas el principio, era interminable, había que hacer todo el recorrido riguroso por todos los sectores y banderas, y ahí íbamos tratando de armar el escenario, ¿no? Así empezaba la conversación. De fútbol no hablaban, la verdad, porque en mi familia somos todos peñarol, menos mi hermano Fernando, que está por ahí, y él, que llevaba contra nomás de la rama, entonces claro, no había mucho para hablar. Pero en fin, teníamos otra pasión en común, que era las artes gráficas. Viejo, si viene de oficio bancario, desde joven siempre mostró habilidad e inclinación por la gráfica, ¿no? Lo llevaba adelante junto con sus compañeros periódicos vecinales, allá por la zona de la Blanqueada. Después en Cana también yo tengo algún material que alcanzó a hacer, que era una técnica como de puntillismo, no mucho más que eso, pero bueno, supongo que la mayor parte del tiempo la dedicaba al plan de fuga, pero algún rato le dedicaba también al arte que yo sé que es una parte menos conocida de repente del viejo, pero me gusta relatado, me gusta compartirla con después también cuando viajan cuando arranca para Chile, en el periodo de vuelta en Chile y eso, también trabaja el cuero, y después ya en el exilio en Suecia, ahí sí ya se mete de lleno en la parte más gráfica, ¿no? De publicaciones, como tipeador, corrector, traductor,
habilidad impresionante para tipear hasta incluso en sueco y corregir a los suecos. Impresionante. Pero bueno, yo puedo recordarlo en esos años, yo de niño todavía, haciendo cosas que, claro, uno como botija no entendía bien qué era lo que estaba pasando, pero era apasionante verlo laburar absolutamente concentrado en su taller, un taller que teníamos, que él tenía en la Suecia, periodo de siglo de los 80. Y el taller lo tenía en el cuarto de baño, por recordar. Y de ahí había lo que yo después entendí que era un cuarto de revelado, ¿no? Revelaba imágenes, sellos, trabajaba mucho. Puedo recordar cómo me enseñaba a filtrar materiales dentro de la tapa de un libro, abrirlo meticulosamente, tomarse el trabajo para después poner un material allí y poder cerrarlo. Esas cosas apasionantes, imagínense con botija. Era misterioso, era conocimientos que uno iba adquiriendo que en definitiva era el oficio. No sé bien si el oficio era gráfico, era compilación o qué era, pero era apasionante verlo laburar con esa dedicación de meticulosidad. Claro, eran todos trabajos que hacía con otros compañeros para ayudar a la resistencia al golpe, ¿no? Acá en Uruguay, pero también en una sola parte. Recuerdo también en ese mismo periodo, pero ya un poco más adelante, año 82, lo recuerdo volviendo de España, mundial de fútbol. En ese periodo él trabajó también con otro grupo de compañeros anarcos, tratando de reunir fondos de distinta manera en Europa. Ya se había desarrollado la técnica de la falsificación, de experto en eso, para la causa, por supuesto. Y ahí trabajó mucho. Volviendo a España, al mundial, las cosas que a uno le quedan grabadas de botija, ¿no? Viene con un macaco de un juguete, que era el logo del Mundial de España 82, que era una naranjita. Una naranjita que era una pelota de fútbol. Entonces viene con ese macaco enorme para casa y, bueno, como que a mí me encantó. Y ahí íbamos jugaba, peloteaba con ese macaco, y un día se ve que le doy un pelotazo muy grande y el macaco se abre al medio y empiezan a saltar papeles, una cantidad de papeles que decían Citibank Travel Check. Evidentemente el macaco ese tenía otro propósito. El rezongo que me llevé fue importante y iba a entender muchos años después de que se trataba, que tenía que ver con esa operación grande que hicieron muchos compañeros en Europa, de tratar de reunir los fondos, en definitiva, siendo una estafa a uno de los bancos más grandes, y que salió muy bien. Esas cosas que a uno le va quedando grabado, que tienen que ver con memoria de botija, con cosas que uno le va sorprendiendo, pero que también va formando de alguna manera el legado que va dejando el viejo durante toda su vida, el compromiso. Lo vi trabajar más adelante y ya en Uruguay, en los años 90, cuando había instalado la imprenta en la calle Anzani, también en una cantidad de tareas hacia el movimiento popular, hacia distintos colectivos de resistencia, hacia distintos grupos, concretamente todo lo que fue el periodo del filtro. Podemos recordar que yo estaba de lleno comprometido y metido en
resolverle la documentación a los compañeros vascos que tenían que salvarse de la policía española y uruguaya. Ese momento. Recuerdo cuando cierra la imprenta y dice, bueno, ahora vamos a tomar filtro. Y allí fue también un momento importante para muchos de mi generación entonces, porque empezamos a encontrarnos directamente en las calles. Un momento determinante. Pero también siempre mezclado esto, de ver al viejo ir con papel, tratando de resolver el trabajo meticuloso, y bueno, observando y mirando. Pero bueno, después incluso en los 90 él continuó con la tarea, imparable. Yo creo que siempre, mientras que le diera la capacidad por la biología, mientras que le diera la cabeza, mientras que le diera las manos, siguió laburando fuerte en todo tipo de tareas. Hacia los 90 y ya pasado los 90 yo diría que hizo una cantidad de aportes hacia la izquierda en general y hacia muchos sectores de la izquierda. En fin, si bien creo que son cosas que han caducado, digamos legalmente, corresponde no ahondar demasiado, pero puedo sí dar fe de que buena parte de todo lo que se construyó en esos años 90 del movimiento popular, de la contención de pelea, provino de tareas muy importantes que hizo, donde el viejo participó, y se comprometió. Y siempre con la rigurosidad de que todo es para la causa. Ningún otro destino que ese. Y así lo iba llamando, yo sé que lo iba llamando de distintos grupos. Yo siempre le mencionaba, lo que te llaman son los de la cofradía, que era gente de su generación, algunos más vinculados a los tupas, otros a los anarcos y otros grupos que había también, y con lo que siempre laburó en el último momento, y en ese sentido no fue sectario para nada. Sabía que podía haber diferencias grandes, enormes a veces, pero que era fundamental cuando se necesitaba y cuando la cosa venía en serio. Y ese fue otra de los legados que deja el viejo, ¿no? Ese sentido amplio, ese poder tener diferencias y marcarlas y decirlas, pero llegado un momento saber que en definitiva hay un mismo horizonte y a veces hay que ser menos quisquilloso con alguna diferencia, siempre hablando dentro del campo pensamos realmente en un cambio en fin, y por ahí se fueron los 90 y más adelante ya también fue un punto de referencia importante para una generación que dice que tratábamos de hacer cosas ya sobre mediados y fines de los 90, sobre todo después del filtro, nos dio una mano tremendo para sacar adelante nuestras publicaciones. Otra vez la gráfica metida ahí siempre, ¿no? Para tratar de decir las cosas de nuestra manera. Y siempre estando cerca. Creo que sobre eso después de nuestro compañero, no sé si para el de la vuelta va a poder contar más de los tiempos de barricada y otras andadas. Pero en fin, llegaría después de los últimos tiempos del viejo, donde ya la memoria de repente no le respondía, y aún así por recordar esos encuentros y poder mirarnos solamente
en el silencio y poder recordar toda esa historia que hicimos juntos y que le corresponde más, casi que mucho más a muchos otros que aún no lo han. Y estoy orgulloso de eso. Así que gracias por este momento de memoria y salud, viejo. Bueno, soy muy mal orador, así que por lo pronto voy a tomar atrevimiento, si no se aburren de leerles algo. Escribí la noche que me enteré que había muerto el viejo. En ese momento me encontraba en un proyecto bastante ambicioso, por no decir delirante, que era sacar una publicación satírica, el número 2 de Carmela, que no vio la luz por motivos que no vienen al caso. Y para ese número yo escribí esto que les voy a leer, incluso le he encargado a un compañero dibujante una linda ilustración. Bueno, cuando vio la luz, se cuenta acá. Digo esto para que se entienda por qué está escrito de esa forma, porque en realidad está escrito para gente que no sabe quién era él, ¿no? Así que tal, para que me voy a poner los lentes. En una esquina de la calle Alzani, en los primeros años 90, había una imprenta que me llamaba mucho la atención, porque tenía pegados en las paredes unos afiches anarcos, algunos de los cuales estaban en un idioma raro, que luego me enteré que era el sueco. Siempre pasaba y relojeaba hasta que un día me animé a entrar con la excusa de pedir un presupuesto para una revista Subte que sacaba entonces, la Gaceta Callejera. Allí Charo y el viejo Carlos me atendieron con mucha calidez y se mostraron muy interesados sobre esa revista desprolija, escrita a máquina y diseñada con collage pegados con cascola, con la cual uno puteaba este sistema de mierda en su más tierna juventud. No me acuerdo cómo fue que terminamos cultivando una hermosa amistad entre esos viejos y otros amigos más o menos de mi edad. El asado y el whisky siempre lo ponía el viejo porque nosotros, como buenos sobrevivientes de los 90, nunca teníamos un mango. A lo sumo poníamos algún litro de aquellos viejos y queridos vinos lija. Y así nos fuimos conociendo, pensando en el mundo que queríamos y escuchando millones de sus anécdotas de viejo guerrero, que al contrario de las vacas sagradas, como se conocía a aquellos viejos militantes de los años duros, cuya palabra era sacrosanta, no se dirigía como la voz de la experiencia, ni se vanagloriaba por haber puesto una bomba, ni por haber estado en Cana o en el exilio. El viejo había participado en los años 60 del grupo embrionario de lo que luego fueron los Tupamaros. Posteriormente se abrió para unirse a la guerrilla de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, que fue el brazo armado de la FAU, y como tal también estuvo en Cana. Cuando la famosa fuga del abuso en 1971, en la cual los Tupamaros realizaron un túnel desde el interior del penal de Punta Carretas, por la cual se fugaron más de un centenar de presos políticos, el viejo decidió quedarse adentro y que el cupo para fugarse que los Tupas le habían otorgado a los anarcos, 3, lo usen otros compañeros suyos. 3 meses después, mientras los soldados estaban en obras para tapar los agujeros que habían quedado tras la masiva fuga, el viejo, que todavía era joven, se fugaba del penal por la puerta, caminando, vestido de milico verde y con un envase de Coca-Cola con la excusa de ir hasta el boliche a comprar unos refrescos y unos refuerzos para su superior. Y se fue a la playa Ramírez, donde estuvo unas cuantas horas en el agua con la cabeza para afuera, mientras se sentían la sirena de los patrulleros que para un lado y para el otro buscaban el nuevo profe. El batallón lo llevó a andar por la Argentina, Chile y Costa Rica, de donde lo expulsaron y como muchos terminó en Suecia. Cuando volvió a Uruguay en 1987, lo hizo con esas máquinas para montar esa imprenta en la cual, según sus propias palabras, desfiló gran parte de la juventud de los años 80 y 90 con el propósito de publicar unas revistas que ellos mismos armaban a manera de collage, recorte y pegue por todos lados y con consignas transgresoras. Revistas que se pagaban si podían, lo que pudieran, cuando pudiesen. Decía él en su libro, ¿no? Los más veteranos debíamos hacer un esfuerzo para bancar a aquellos gurises punks vestidos de negro o desarrapados con pinta de locos y quizá de rotos pero enteros.
escribió su libro. Volvería a hacerlo, editado en 2011. En la efervescencia de los años 90, algunos de esos fanzines, como Grito de Protesta, En la Línea del Frente y El Maniático Cronista, se juntaron para dar a luz el periódico Barricada. La imprenta del viejo ya se había mudado a la calle Gloria y tenía las luces prendidas hasta la hora de la madrugada que fuera necesaria para que el último pliegue quede doblado. El viejo se declaró admirador y enamorado de aquella última generación rebelde que salió a ocupar liceos, tomar las calles y cuestionarlo todo. Nunca se hizo el guerrillero feroz, ni se lo vio alardear como un gran luchador, ni se lo escuchó decir yo sé lo que es la represión. Tuvo las orejas más abiertas que la boca para escuchar a aquellos jóvenes que decía eran víctimas de las racias policiales y segregados de los espacios de la izquierda tradicional, que los fines de semana los pasaban en las comisarías más que en los bailes, a donde había que ir a sacarlos por tandas con la ayuda de algún abogado compañero. Y que salían con las zapatillas sin cordones retobándose contra el comisario para así confirmarle que no habían escarmentado nada. Ese viejo que se ponía feliz cuando conocía a otro joven rebelde, ese viejo mezcla de tupa y anarco que ilustró las portadas de los diarios de los años 60 y 70, tanto porque se busca como porque lo acaban de agarrar, ese viejo terrorista con el que compartimos copas y chinchulines soñando revoluciones, ese viejo se murió el otro día. Como dijo Pablo, su hijo se fugó de nuevo, pero esta vez de este mundo. Hasta luego, viejo. Bueno, algunos de esos jóvenes con pinta de locos y desarrapados, estamos acá en esta hilera, y algunos están por ahí. Bueno, vamos arriba. ¿Cómo les va? Les saludo a todos. Algunos problemitas acá con la internet, pero ahí podemos conectarnos. Espero que se escuche nuestro audio. Si no nos van diciendo, los saludos desde la ciudad de María Grande, desde Paraná Campaña, en la provincia de Entre Ríos. 2 o 3 cosas para reflexionar sobre Eder Mejías cuando el compañero Sergio Napoli me convocó a pensar nuestra relación política con Eder. Pensé en 2 o 3 cosas. Primero, voy a ser absolutamente sincero con usted. Primero, una cuestión personal, una cuestión de actitud. ¿Cuál ha sido nuestra actitud? Hace un rato, un chiquito, nuestro compañero Piso Peroto, el único amigo con el que fuimos juntos a Montevideo hace algunos años y nos encontramos y conocimos a Eder. Primero, nuestra actitud con respecto a Eder. Segundo, lo que yo considero la conducta militante de Eder Mejía. Y tercero, cómo pensar, que algo estaba diciendo Pablo recién, las actitudes políticas y el espíritu político de Eder Mejía en este presente tan difícil, tan complicado a nivel regional, a nivel rioplatense y a nivel global también. Digo complicado con el avance de la ultraderecha, a eso me refiero con lo complicado y las amenazas políticas, ideológicas, sociales que se vienen con esa complicado del contexto y todos los presentes saben de qué estoy hablando. Lo primero entonces, la actitud. Nosotros conocimos, Tirso y yo, a Eder Mejías, una invitación de Sergio Napoli y los compañeros ahí, a un encuentro en Montevideo hace varios años. En el Club Progreso tuvimos una charlita, después de unas palabras en Plaza Sendic. Fue cerca del 1 de mayo. Y la primera impresión que nos dio nuestro compañero Eder es la de un sabio militante, la de un ejemplo. Luego tuvimos otros encuentros, nosotros invitamos a los compañeros acá a Paraná, a un encuentro federal artista, y después fuimos nuevamente allá al Uruguay, y siempre encontramos en Eder, en su familia y en los compañeros, esa calidez, esa calidad, esa humildad combinada con honestidad, con grandeza, que siempre nos conmovió desde el punto de vista militar. Y lo primero que yo quiero decir, porque quiero hacerlo corto, porque aparte todos quieren hablar y con razón, y hay peligro de que se pueda ver en internet. Yo les decía esto que les voy a decir a ustedes, se lo decía a compañeros míos docentes acá. Yo soy militante del gremio docente ACMER, acá en Entre Ríos. Yo les decía a mis compañeros que nosotros discutimos mucho y en distintas reuniones, que somos, además nosotros que somos profesores de historia, que somos bastante charlatanes y de querer meter la cuchara en todo y discutir y siempre querer la última palabra.
Yo he discutido mucho con mucha gente, con muchos militantes, y con la única persona con la que he hecho silencio en mi vida militante es con Eber Mejía. Porque no solamente lo consideraba un sabio militante, sino que consideraba que nosotros podemos militar mucho, pero en realidad era poca cosa al lado de lo que Eber y otros compañeros habían hecho. Siempre me dio esa sensación y siempre tuve ese respeto militante a Eber Mejía, por eso esto es personal, digamos, entonces, no, nuestra sensación personal. Siempre me impresionó además que Eber nos eligiera a Tirso y a mí para que escribiéramos el prólogo de su libro. Siempre me pareció algo muy especial, algo extraordinariamente generoso de parte de Eber Mejía. Y sé que cuando Eber vino acá a una actividad que hicimos en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, sé que él estaba siempre muy feliz de escuchar la interpretación federal sudamericana que nosotros hacíamos delegado artículos. Siempre le daba mucha felicidad y nos dijo eso, y lo dijo frente a los compañeros. Y esa es una satisfacción que yo no sé. Así que nuestra interpretación federal, militante, popular del artiquismo, la interpretación sudamericana, también lo conmovió a él, y estaba muy feliz con eso. Esto en primer lugar, digamos, nuestra actitud con respecto a él. Y en ese sentido, remarcar que para mí, para nosotros, para los compañeros con los que hemos podido charlar con él, Eber Mejía es un ejemplo de ética militante, de ética, de honestidad militante y una ética de una conducta de coherencia militante, de coherencia política hasta el final de sus días. Y esto también es conmovedor, y más en la sociedad en la que vivimos, en una sociedad tan dañada por tantos años de políticas neoliberales, competitivas, egoístas, de tanta falsedad, de tanta cosa vacía, cultural, frente a todo esto que nos agobia todos los días, que el posmodernismo banal, barato, la conducta ética, la actitud de Eber, es realmente un ejemplo para todos nosotros. Y se engancha con lo primero que vi. Y lo último, y aprovechando de saludarlos a todos, es que, y lo que decía Pablo, pero en un sentido diferente capaz que el planteo mío, cómo pensar esta generosidad de Eber y otros compañeros, este espíritu de unidad en la pluralidad, de unidad en la diversidad, de unidad de los que luchamos a pesar de las enormes diferencias que tengamos nosotros, frente al avance de la ultraderecha en Sudamérica y en todo el mundo. Cómo pensar esa unidad en la diversidad en un contexto extraordinariamente complicado. En Argentina está complicado el contexto y en todos lados está complicado. Cómo pensar esta unidad de los que van por distintos caminos, de los que se definen progresistas y reformistas por un lado, de los que se definen militantes de intención revolucionaria por el otro, y esa intención revolucionaria implica tomar el Estado, y frente a los que tienen intención revolucionaria y plantean la autogestión sin el Estado. Así, para todos los que pensamos de diferentes maneras, me pregunto en voz alta en este homenaje a Eber Mejía si es posible generar algunos mecanismos de mayor unidad en la diversidad, respetando nuestra diversidad política, y encontrar algunos caminos en común para no seguir retrocediendo frente al avance de la derecha y de la autoridad a nivel regional y a nivel global. Así que eso es lo que pensé en compartirles cuando seleccioné a Poli. Yo pensar unas palabras para recordar al querido Mejía. Pensar primero nuestro profundo respeto que siempre tuvimos y que no tuvimos, tal vez, más que a nadie como él, como les dije. El segundo, entender esa ética militante de Eber que nos sigue interpelando. Y tercero, pensarlo, y sé que meto el dedo en la llaga y sé que es un debate político, cómo pensar, y si cabe seguir tragando algunos sapos políticos, cómo pensar la unidad en la diversidad a nivel regional y global para enfrentar a la derecha y a la ultraderecha. Nada más, queridos compañeros, muchas gracias por estos minutos, y saludo y felicito esta actividad, este merecido homenaje a un militante extraordinario como nuestro compañero Eber Mejía. Muchas gracias. Bueno, hacer un homenaje a Eber. Primero agradecerle
a Charo, que me convocó, a sus hijos, a todos los compañeros y compañeras de la otra banda, la banda oriental, que siempre han estado hermanados con nosotros, con los entrerrianos, por Artiguista y por demás. Hablar de una semblanza de Ever, yo lo veo con el mate, lo veo escuchando, sobre todo, porque hay un vicio moderno que es no escucharnos entre nosotros. Así que es muy importante tener en cuenta la escucha, el mate como asamblea, como símbolo de asamblea, la rebelión, el sublevarse, el ser subversivo ante las cuestiones de injusticia, de privilegios, ante la propiedad privada. Y él, cuando escribe sus memorias en Volvería a hacerlo, justamente se preguntaba si se merecía o era merecedor de un reconocimiento, y nos decía y nos pasaba la posta preguntando o diciéndonos que teníamos la palabra. Bueno, hoy tenemos la palabra y decimos que claro que sí, que es merecido este reconocimiento, claro que sí, que su experiencia de vida y su compromiso tiene que llegar a la juventud, tiene que vincular, como él decía, la acción revolucionaria con los trabajadores, con los movimientos sociales, con el campo popular, pero especialmente su preocupación era con la juventud. Así que sus convicciones contra la desigualdad, contra la injusticia, contra la propiedad privada y el capitalismo siguen vigentes. Así que saludamos desde esta banda a todos los compañeros orientales que siguen luchando por una salida revolucionaria, sudamericana, de la clase obrera, de los trabajadores, de la juventud y de los oprimidos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Carlos perteneció al sector fundador del movimiento revolucionario oriental. Militaba en la base Heredia de La Teja junto a Añato, Montes de Oca. Y en el año 61, cuando viene el desprendimiento del Partido Nacional del MRO, se empieza a trabajar hacia los frentes populares del 62. Y el MRO con el Partido Comunista y otros grupos estaban pergeñando el Fidel. Se estaba dando esa discusión, mientras Ariel Collazo se había conectado con Raúl Sendí para que desde Montevideo se fuera a caja de resonancia de la invasión de los fundos de Silva y Rosa. Esa es la contradicción que se da en el MRO en el año 61-62. Y se opta, como sabe la historia, crear el Frente Popular del Fidel. Mientras la base Heredia, la mayoría de los integrantes se integran al movimiento de apoyo al campesino, que después son los gérmenes de la fundación del Movimiento de Liberación Nacional unos años más tarde. Carlos Mejía se queda en el MRO. ¿Por qué? Porque estaba asignado a irse a entrenar a Cuba y a acrecentar sus conocimientos revolucionarios. Por lo tanto, acepta quedarse en el MRO, va a Cuba, se entrena y a la vuelta dice: hasta aquí llego, me voy hacia el movimiento de apoyo al campesino, y es uno de los cofundadores del MLN. En su libro Volvería a hacerlo, hay mucho de lo que estoy diciendo con una honestidad intelectual encomiable, fija sus aciertos y sus errores.
Es imprescindible para hacer la revolución y la construcción del socialismo la clase trabajadora y sectores populares. Pero en su seno hay personas, hombres y mujeres, que dejan huella, que son semilla de coherencia. Por ejemplo, en la apertura de la democracia burguesa del 85 en adelante, el periódico Los Orientales se imprimía en la imprenta de Mejías, Alfagrá, que yo recuerdo, creo que nos hacía un precio especial y no le pagamos tarde ni nunca. Era un ejemplo de solidaridad. Pero además, ya estamos en el 2022, nos resolvía todos los temas de documentación falsa y técnicos de explosivos. Era un internacionalista en el cual te preguntaba cuál es el fin, y a partir de ahí podías contar con él, corriendo la misma suerte que contigo. Parto de la base que hay hombres que una organización no los encorseta, por eso pasó por varias, y un país tampoco lo agota. Es un ejemplo de revolucionario íntegro, es un ejemplo de un internacionalista. Estuvo con una decisión del MIR en Chile, vinculado al PRT en la Argentina, acción revolucionaria en Costa Rica. El hijo cuenta su participación en falsificaciones de dinero. Los aciertos son múltiples. Sus errores los cuenta en su Volvería a empezar. Para nosotros, en la corta etapa que tuvo en el movimiento, nos enaltece que él hubiera participado un tiempo. Después nos encontramos en las cárceles, en las fugas, en la solidaridad militante. Después del proceso democrático burgués del 85 en adelante, contamos con él siempre, hasta que la salud comienza a deteriorar. Para nosotros es un ejemplo vivo. No murió. Estas personas viven y gozan del corazón del pueblo. Hablar sobre Eber, pero sobre su infancia, es decir, sobre mi infancia, porque Eber llegó al barrio cuando yo tenía 2 años. En una familia, enseguida que se llegó al barrio, él tenía 8 años, yo tenía 2 años, y se hizo amigo de mi hermano y de otro más que el muchacho del barrio, que era Víctor Lancilota. Bueno, mi calle era la puerta de mi casa era una calle cortada, donde los muchachos jugaban a la pelota, jugaban al fútbol, no pasaban muchos autos por ahí. Entonces se reunían, también jugaban en mi casa, que teníamos un jardín, un parral, y ahí abajo jugaban las cartas, jugaban al truco y a otros juegos de mesa. Es decir, que nos conocemos desde chicos, nos conocíamos desde muy chicos. Siempre el barrio fue muy unido, y ellos, cuando llegaron a la adolescencia, formaron un cuadro de básquetbol en el que iba todo el barrio los acompañaba. Era un barrio muy unido,
Y bueno, y con ese era el Club Norton, le pusieron Norton, y le pusieron Norton porque había una empresa de electricidad que era muy conocida, que se llamaba Norton, y entonces le pusieron Norton con la ilusión de que les regalaran las camisetas, que les regalaran el equipo para jugar. La verdad que nunca les regalaron nada, nunca obtuvieron nada, se tuvieron que comprar ellos, y bueno, con la ayuda del barrio. Pero el equipo ese, que fue ascendiendo y que sacaba una revistita en la que Eber era el redactor responsable, y eran unos chiquilines porque eran adolescentes muy jóvenes, y en esa revistita se hablaban de cosas del barrio, se hablaba de cosas de los vecinos, cositas así, pero también se hablaban de los problemas que habían, de los problemas que habían en las calles, los problemas de la iluminación. Bueno, también desde esa época que era tan joven, también estaba a cargo de la redacción de esa revistita. Ellos, cuando llegaron al barrio, eran una familia que estaba en muy buena posición. Su papá era gerente de CUPSA, y ellos se educaron, tenía 4 hermanos, 2 hermanas mujeres y 2 varones, y todos estudiaron en colegios católicos privados, estudiaron toda la escuela y todo el liceo. Vi los otros días un carnet de Eber, y realmente sus notas eran, cuando hablaban de los alumnos sobresalientes, de los alumnos más destacados del mes o más destacados del año, siempre estaba él. También tenía un hermano menor, que era Armando Mejía, que siempre me dijo que era el más inteligente, y Armando tenía mi edad. Bueno, también estudiaban mucho él y Armandito, y después estaba Washington, que era el mayor. Pues tenía 2 hermanas mujeres, y bueno, todo eso, ellos tenían la edad de mis hermanos, de mi hermana y de mi hermano, y salían juntos, iban para todos lados, a los bailecitos, todas esas cosas de jóvenes, ¿no? Y también había una troupe que era de los íntimos amigos de mi hermano, de Eber era mi hermano y otro más que era Víctor Lancilota. Y el padre de Víctor Lancilota sacaba en aquellos momentos una troupe que era muy conocida, muy famosa, y a la que todos acudíamos nos acercábamos cuando salían todas las noches, nos acercábamos a una troupe que ganó muchos premios, y que tocaban cosas muy lindas. Bueno, también, el barrio estaba muy unido con esas cosas, y nos acercábamos a despedirlos todas las noches cuando se iban. Nombro esto porque a medida que iba pasando el tiempo, al final de todo, Eber, perdiendo tanto como perdía la memoria, la iba rescatando cantos de aquella época y de esa troupe. Volvió, en ese recorrido, en su recorrido mental, después de haber pasado tantas cosas, volvió al barrio, y eran las cosas de las que hablábamos cuando ya recordaba tan poquita cosa,
eran las cositas que lo traían y que lo alegraban. Él ya no memorizaba, y bueno, digo, canciones de Satur lo traían a la realidad, que era en lo que bueno, yo trataba de enfocarme para hacerlo recordar. Voy a aclarar que soy Rosario Pardo y María Caminos. Soy la compañera de Eber de los últimos 32 años de su vida. Pero contaba eso de la juventud porque era muy importante esa familia, que eran muy católicos, y sus abuelos, su padre había nacido en Vigo, su padre era español, y su abuelo por parte del padre era un general que estuvo en la ocupación de Cuba y que fue derrotado y fue expulsado de Cuba. Por supuesto se fue, pero se fue con una cubana. Se habían enamorado de una cubana y se fueron para España. Ahí estaban los hermanos de él, y bueno, de ahí vinieron para Montevideo, y ahí se casó con Elida Collazo Rey. Elida Collazo Rey fue su madre y fue la que lo acompañó cuando se escapó, y lo acompañó en muchas ocasiones muy peligrosas. Una de ellas fue cuando, porque quería hablar de Elida, que yo quería hablar de Elida, de mi suegra, porque últimamente se sabe que fue la primera presa política que cayó en Cabildo. Y eso fue porque rescató a América García, a la segunda compañera de Eber. La primera compañera fue Sonia, con la que tuvo 2 hijos, y luego cuando se hace la clandestinidad estaba con América García, que tuvo 2 hijos también, uno Pablito y la otra Marita. Y bueno, y ella cae presa, y ahora se estaba en los archivos, buscando los archivos, han encontrado que fue la primera presa política que cayó en Cabildo, y eso fue por rescatar a América en una acción que habían hecho con Eber, en un accidente que tuvieron con Eber. Ella entró en un sanatorio que quedaba a una cuadra de la madre de la casa de Eber. Eber la dejó ahí, y en la mañana Elida pasó a recogerla, antes de que se dieran cuenta de quién era. Entonces lo que pasa es que como en la casa ya había puesto una boutique, hacía cosas para niños, tejía cosas para niños y cosas así, y de todo el sanatorio iban a buscar cosas ahí, compraban cosas ahí cuando nacían los bebitos y eso. Entonces todos la conocían. Entonces ella salvó a América, pero cayó presa. Cayó presa, y eso es una cosa que quería rescatar, porque se sabe, hace poco que se sabe eso. Y bueno, entre esas cosas, digo, eso recordando las cosas de cuando éramos jóvenes, ¿no? Después me quería remontar porque nosotros lo dejamos de ver cuando se casó con Sonia. Ahí tuvo 2 hijos, y luego se hace la clandestinidad en el año 66, y ahí está con América, que se hacen todo su periplo por todos los países que pasaron y todas las cosas que sufrieron. Y bueno, después de eso, ya estaba en Suecia,
Y nosotros nos enterábamos de sus cosas por las cosas que salían en los diarios. Era un subversivo, era un terrorista. Entonces cuando lo agarraron en el año 69, cuando se fugó, después de todo eso, bueno, todo de Chile, pasó a la Argentina, después en Costa Rica cae preso y ahí nos enteramos que estaba preso en Costa Rica. Pero bueno, logran salir para Suecia y hace su vida en Suecia durante muchos años. Y estaba todo lo que contaba Pablito, y ahí hace su vida con América y con sus hijos, y trabajando, siempre trabajando. La verdad que la capacidad de Eber era impresionante. Cuando él vino a Montevideo, cuando se vino a Montevideo y trajo una imprenta, esa imprenta era para dar trabajo a la gente, a los compañeros y bueno, gente desocupada, y en realidad tenía mucho más gente de la que podía tener. Entonces siempre trabajos solidarios. Bueno, cuando nosotros nos encontramos y pasamos a estar juntos, tenemos 32 años juntos. Yo compartí todo lo de la imprenta, y todo de la imprenta de acá del Uruguay, de Anzani y Ayui. Ahí se hacía de todo, no dormíamos, él no dormía. Tanto es así que se quedaba de noche porque había alguien que se quedaba imprimiendo de noche. ¿Cómo nos íbamos a ir para casa y dejarlo solo al compañero? Si estaba imprimiendo y estaba solo. Entonces había que acompañarlo, y bueno, nos quedábamos trabajando y cebándole mate al compañero. Y bueno, por ahí cuando yo no daba más, de repente me tiraba una resma de papel. Yo tenía una capacidad impresionante, porque al otro día en la mañana estaba antes que nadie en la puerta de la imprenta. Tanto es así que le llamaban el duende. Uno de los compañeros que era gráfico, que trabajaba en la impresora más grande que había, al otro día tenía que venir de mañana y venía corriendo y decía, no puede ser que me gane, no puede ser. Dice, este es un duende. Y bueno, y de ahí le pusieron duende también. Bueno, se hicieron muchísimos trabajos solidarios, mucha cosa. Y la otra cosa es que siempre en esa imprenta estuvimos infiltrados. Siempre. Eso lo sacó Roger Rodríguez de los archivos, la primera cosa que vimos, y no hace tanto tiempo, que siempre estuvimos infiltrados. Yo lo digo y sabemos quiénes eran. Quizás hay uno con un par de ellos que podemos tener alguna duda, pero no. Roger Rodríguez sacó y todos los teléfonos de todos los que trabajaban en la imprenta estaban, los tenía inteligencia, y aparte fuimos seguidos siempre. Todos los que trabajábamos en la imprenta fuimos seguidos en todo momento. Bueno, más de una vez tuvimos que ir al juzgado por distintas cosas, pero se fueron solucionando hasta que la imprenta no dio más. No dio más económicamente, no dio más porque ya no teníamos, no se podía, teníamos muchos empleados y muchas cosas que se hicieron para distintos grupos. Cosas interesantísimas, la verdad, muy interesantes, y Pablo dijo algo que bueno, que hay cosas que se hablarán más adelante. Hay cosas que ya las contaremos más adelante. Yo no tengo nada más que decir, solo hay una cosa que a mí
yo pertenecí siempre a la salud, pero bueno, dejé todo eso para estar en la imprenta, para ayudar en la imprenta, y estábamos a full en la imprenta. Pero lo que quiero decir es que hacía muchos años que Eber estaba perdiendo la memoria y nadie se daba cuenta, no se daban cuenta. Y bueno, la cosa está que lo que yo rescataba, que había trabajado siempre en la salud, lo que yo trataba de hacer era con canciones que se cantaban cuando éramos jovencitos. Y ahí recurría a las canciones de esa trupe, que era de casa, que era de vecinos de nuestra infancia. Y bueno, cantaba alguna cosa y él entonces rellenaba partes de lo que yo cantaba. Y lo último que cantamos, me van a perdonar, yo nunca canté en mi vida, digo, más bien siempre me dijeron que me callara cuando iba a cantar. No tengo voz ninguna. Pero lo que puedo decir, algo me emociona mucho, porque la noche anterior, cuando antes de perder la conciencia, en la noche anterior estuvimos juntos y cantábamos una cosa de la trupe. Yo voy a cantarla como pueda, pero estábamos abrazaditos y decíamos: dulces playas uruguayas, paraíso de felicidad, hay en tu cielo misterioso velo que refleja el mar, mientras la brisa pasa susurrando canciones de paz. Dulces playas uruguayas, paraíso de felicidad. Y bueno, y en ese recorrer de esas cosas se fue quedando. La verdad que así, de esa forma, de abrazadito, fue como se fue. Lo tengo que decir. Perdónenme. Tranquila, Charla, está todo bien. Bueno, parte de la reconstrucción de la memoria tiene mucho que ver con las emociones también. También estoy muy emocionada, como está Charo, que compartió momentos muy felices y alegres, pero también le tocó una etapa dura compartir con Eber. Y de eso siempre sus hijos, bueno, yo también se lo voy a agradecer, y toda la familia. Bueno, sí, en Costa Rica, ahí quedó muy claro lo que nosotros hoy estamos anunciando como Plan Cóndor, ¿no? Estaba Gerardo Gatti detenido en Orleti y estaban tratando de los milicos negociar algo que era un dinero, en fin, que se había recuperado, cuando lo ve por última vez a Gerardo, y Gerardo le dice: mira que me dijeron acá que en estos días viene a hacerme compañía Eber, mi hija, que lo traen para acá. Bueno, y sí, efectivamente estaba todo preparado para llevarlo, ¿no? Es decir, que como se dice, lo pudieron rescatar compañeros de Amnistía, la embajada sueca que se movió, y Liber Forti, otro gran compañero muy conocido del medio, sobre todo como anarquista, se pusieron alertas y pudieron sacarlo del otro avión y llevarlo al avión que sí iba para Suecia. Ahí también Eber trabajó
se trabajó con los compañeros de ahí que son inolvidables en todos los aspectos, con la columna de extranjeros de la Revolución Sandinista y con la guerrilla Farabundo Martí, donde, como en otros lados, como en Chile también, había aportado para todo lo que recibió en Cuba. El pasaje por, puedo decirlo brevemente, el pasaje por Chile, también, ahí se integra muy bien, y de tal forma que inclusive estaba preparando, junto con la red de fábricas, algunos elementos que también servirían para autodefensa, porque era una espada de cántaro el golpe. Y en esa fábrica él estuvo invitando y aportando a los compañeros de ahí. Hasta último momento, porque luego los compañeros le dijeron que ya no fuera más a la fábrica, porque su nombre era uno de los primeros que estaba saliendo como dentro de los requeridos, porque había una lista de extranjeros terroristas, decían ellos, y no estaban. Bueno, de ahí también logramos entrar a la Embajada Argentina, y ahí estaba Cámpora, pero también en una situación difícil, junto con otros compañeros, nos llevan a Ezeiza y nos secuestran por unos días, hasta que pudieron dar con, en fin, dónde estaba. También ahí va quedando bien claro esa etapa, ¿no? Del plan, cuando lo digo porque está en mi pobreza. Luego, bueno, ya sabemos que de Costa Rica no hubo más remedio que irse a Suecia, cosa que nunca quiso hacerlo. Siempre quiso quedarse en Latinoamérica. La ida dentro del MLN, en esa época nuestra generación, había tenido como una diversidad de tendencias, pues habíamos sido de los grupos de izquierda, era como el Huidobro, como el Negro Vial, en fin, con otros cuantos compañeros, provenían del MRO, el Movimiento Revolucionario Oriental, que era una fracción de los blancos, en la que estaba, como ustedes sabrán, Tony Ross entre ellos. Bueno, ellos tienen discrepancias y se quedan la mayoría en la cachimba del Piojo, que era la base de Venceremos del MRO. Bueno, ahí todavía no se llamaba MLN, ahí ya saben, está toda la historia del coordinador, no se trata de eso ahora. Lo cierto es que de ahí recién, luego de muchas discusiones, inclusive viaciones también en conjunto, se comienza a llamar el movimiento Tupamaros, que así se llamaba. Nunca habíamos hablado de nacionalismos, pero el periódico lo sacó, empezó a llamar en ese momento, estaban los movimientos de liberación nacional, sobre todo con una mirada en muchos lados foquista. Esto no lo digo como una crítica, lo digo simplemente para ubicar el tiempo. Y bueno, ahí tenemos, como nosotros, que también lo tuvo María Elia, que aprovecho para decir que hoy mandó un abrazo a los chicos, a mí, a los compañeros, a Charo, María Elia Topolansky. Ella también discrepa y se hace, bueno, como ustedes saben, hubo una fracción grande, y en ese momento Eber se queda por un tiempo, porque su idea era unirse a la columna del Che, como se dijo acá, o para donde fuera, salir para Cuba y de ahí irse para otro lugar. Pero los compañeros
de la FAO estaban formando su aparato y la propuesta era de quedarse con ellos un tiempo para transmitir, en fin, lo que habían recibido para aportar. Y generosamente lo hizo, entendiendo que lo que había recibido era para las luchas de liberación y por lo tanto le competía a cualquiera que quisiera en este momento luchar, para la redundancia, por la liberación, fuera donde fuera. Y bueno, así nos fuimos quedando y además fuimos coincidiendo también con los compañeros anarquistas, pero eso no significó que esa ruptura de lazos. Hubo en un determinado momento algunas cosas que pasaron, pero fundamentalmente con mucho respeto siempre fue tratado, tanto de un lado como de otro. Inclusive en Chile se reunía en la casa donde vivía Eva, donde vivíamos, el MLN en sus diferentes fracciones se podían reunir ahí porque era el único lugar donde en ese momento se podían juntar, dadas las discrepancias que había. Esto lo digo porque ustedes sabrán, y por el libro mismo, Eva siempre trató con mucho afecto y mucho respeto a los compañeros con los cuales había discrepado profundamente, pero también con el recuerdo de haber hecho muchas cosas y jugarse la vida tantas veces. Bueno, pertenecimos a esa generación, no logramos hacerlo. Eva me parece que levanta esa voz de lo volver a hacer, muy respetable, y bueno, y eso es lo que tengo que decir. Bien, América. La bandera, van a devolver la bandera, no van a devolver la bandera. Y con esta canción vamos a recordar a Ever, a Flaco Zabalza, a Seña y a todos los compañeros que se nos fueron este año y en estos poquitos años atrás. Ahora se ve el 28 de abril en el cementerio, una flor por ascendir. Vamos a recordar a Seña y a todos los compañeros. Y bueno, muchas gracias por darme este espacio. Saludos y arriba el escucho. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había querido, que desearán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando para nacer otras rosas. En el nombre de estas cosas todos me estarán nombrando. Pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y mis años de verdad son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado. Aunque el cuerpo se me muera, tendré la verdadera del niño que he liberado. No me recuerden la cara, que fue mi cara
mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Vio sonreír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán de la alborada del día que siempre siente. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando